¿qué tal? Fijaros lo que pone esta noticia, el mal uso del fondo de emergencia por parte de la Seguridad Social. Os traigo esta noticia para que veáis la malísima gestión del dinero que hacen nuestros gobernantes, que hacen nuestros estados. O es que no se enteran de nada, no se enteran de la vaina, o es que no quieren enterarse. Yo creo que más bien es la segunda, porque ¿cuántos en el Estado están con carreras universitarias y parece que no se enteran de nada, parece que no saben ni sumar ni restar, ¿verdad? Pues hoy os traigo la noticia de cómo el Estado está mal gestionando el dinero de nuestros impuestos, es decir, nos sacan libertades, nos sacan dinero para aún encima gestionarlo mal, porque si lo gestionaran bien, pues bienvenido sea, ¿verdad? Pero para gestionarlo mal, mejor tenerlo tú, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pues te quiero comentar esta noticia, qué es lo que está pasando en las cuentas públicas, y al final del vídeo te diré qué es lo que puedes hacer tú para no depender de estos cazurros, la verdad. Por decir así, perdonadme la palabra, pero es que es así. Mirad, el mal uso del fondo de emergencia. El 43% del dinero que está reservado para gastos impredecibles, es decir, para imprevistos, se está destinando a pensiones y el ingreso mínimo vital. Es decir, un dinero que está apartado exclusivamente para gastos urgente, o sea, para gastos sobrevenidos, para gastos extraordinarios, se está destinando a gastos corrientes. ¿Qué persona con un sentido común utiliza su fondo de emergencia para gastos corrientes? Este es un mal uso del dinero, muy mal uso del dinero. Y fijaos lo que dice la noticia. La Seguridad Social ha utilizado desde el 2012 hasta el 2024 un total de 3.896 millones del fondo de contingencia, es decir, del fondo de emergencia, para cubrir el gasto en dependencia, en pensiones, en prestaciones de pensiones, el ingreso mínimo vital y clases pasivas, y etc. Este dinero supone restar anualmente, ojo, porque no es una broma, este dinero supone restar anualmente más del 10% de lo que se dota a este fondo. Es decir, el Estado todos los años dota un 10%, es decir, dotar es, por decir así, apartar para ese fondo de emergencia, que para eso es un fondo de emergencia, solo para emergencia. Es decir, pues cuando viene una catástrofe, pues cuando viene, como pasó con la pandemia, un virus, es decir, cuando hay una verdadera emergencia. Las pensiones no son ninguna emergencia, es un gasto perfectamente calculado y predecible. ¿Sí o no? ¿Estaréis de acuerdo conmigo? Pues para eso es para lo que están utilizando el dinero. ¿Por qué están utilizando el dinero de un fondo de emergencia que debería ser para emergencias, para gastos en pensiones? Porque lo que nos quieren es camuflar el verdadero insostenible sistema de pensiones. Nos lo quieren camuflar. No quieren que nos demos cuenta de la realidad que hay en España, que no es sostenible el sistema de pensiones. No es sostenible, ¿qué significa? Que probablemente tú o no vayas a tener jubilación, o si la vas a tener no vas a poder vivir, ni siquiera te va a dar ni para comer. Eso es lo que te quieren camuflar. Entonces, ¿por qué están utilizando mal este fondo de emergencia? Precisamente por eso, porque quieren mentirte. Entonces, en lugar de hacer lo que tienen que hacer, en lugar de hacer lo que toca hacer, no lo quieren hacer porque resta votos. Esto es así. Si empezamos ahora a meter medidas necesarias, la gente con bajo nivel financiero, con bajo nivel de educación financiera, con bajo nivel cultural financiero me refiero, no cultural, porque hay muchísimos en España con muchísimas carreras universitarias y de dinero cero patatero. Es decir, me refiero con bajo nivel financiero. Toda esta gente con bajo nivel de consciencia a nivel financiero les penalizaría muchísimo en los votos, muchísimo, porque la gente no es capaz de comprender cómo funciona el dinero, cómo funcionan los flujos del dinero, hacia dónde va el dinero y cómo se gestiona el dinero. Y la gente que no comprende estas historias le parece pues que son las cuentas de la lechera. No es así. Y por eso se la están jugando. Es decir, te están camuflando que no hay suficiente dinero para las pensiones. En un vídeo que tengo en mi canal ya te hablé de lo que es el fondo de emergencia. El fondo de emergencia es precisamente un dinero que tú apartas solo para casos extremos y no se va a tocar bajo ningún concepto, ni siquiera en inversión, ni siquiera. ¿Por qué? Porque si a ti te pasa algo, tú tienes que tener un dinero para poder tirar de ese algo. Es lo que te va a permitir a ti poder dormir tranquilo y descansar tranquilo, de que si ahora te viene una urgencia, tú puedes hacer frente a esa urgencia. Pues las cuentas del Estado son como las cuentas de tu casa, ni más ni menos. La única diferencia es que igual en tu casa cuentas unos miles y allí contamos miles de millones. Es la única diferencia, pero la forma de gestionar es exactamente la misma. Si el Estado, en lugar de estar reservando ese fondo de emergencia para urgencias, lo que hace es destinarlo a gasto corriente, es decir, un gasto que es totalmente predecible, ¿esto qué provoca a largo plazo? Pues que si ya el sistema de pensiones es insostenible, tirando del fondo de emergencia lo hace todavía más insostenible,
porque el Estado ya no solo tiene para pagar las pensiones, que es lo que está camuflando, sino que además nos está diciendo que si viene algo, un momento de emergencia, tampoco tiene dinero. Es decir, no tiene dinero en absoluto, está pobre de pedir, literalmente, o sea, pobre, pobre, pobre. ¿Qué puedes hacer tú para protegerte de esta gente y para no depender de sus decisiones? Porque si os fijáis, hoy te dan una ayuda y mañana te la quitan o te cambian las condiciones. De repente, hasta hace poco nos podíamos jubilar hasta los 65 años y ahora ya vamos a los 67. Y yo estoy convencida, convencidísima, pero plenamente convencidísima, que nos vamos a acabar jubilando a los 72 años. Estoy convencidísima y cada vez se va a alargar más. Entonces, ya no solo la pensión no te va a dar casi ni para comer, sino que aún encima cada vez lo vas a hacer más tarde y cuando te des cuenta te vas a morir y no has disfrutado de tu pensión. ¿Cómo puedes hacer tú para disfrutar de tu pensión? Pues primero, siendo consciente de esto, siendo consciente que las cuentas se gestionan desde el sentido común y desde un plan planificado. Y sabiendo que el fondo que tienes que tener un fondo de emergencia y ese fondo no se toca. El fondo de emergencia equivale entre 3 y 12 meses de tus gastos mensuales. Para eso que necesitas primero, saber cuáles son tus gastos mensuales. No es lo mismo tener un gasto mensual de 1.000 euros al mes, de 1.500, de 2.000 o de 5.000 al mes. No es lo mismo. Tú tienes que saber cuánto gastas en gastos fijos y predecibles, no extraordinarios, sino predecibles al mes. Y dotar, lo que dice la noticia, dotar, es decir, apartar la totalidad de lo que te gastes al mes, multiplicarlo por 3 o 12 meses. ¿En función de qué van a ser esos 3 o 12 meses? Pues en función del riesgo que tú estés dispuesto a asumir. Es decir, en función de lo tranquilo o intranquilo que tú puedas dormir con ese margen de maniobra, con ese margen de seguridad. Eso es lo que va a depender. Y ese fondo lo tienes que constituir. Si no lo tienes constituido, lo tienes que constituir ya. Porque si no lo tienes no vas a poder crecer. A partir de ahí es cuando tú sí puedes crecer. Una vez que tú tienes el fondo de emergencia es cuando ya te puedes meter en temas como la inversión, que es lo que va a hacer que tú crezcas, porque el dinero se te va a ir multiplicando. Y a medida que tú multipliques el dinero, pues si lo sabes invertir bien, luego te vendrán en flujos de dinero, es decir, tendrás un sobresueldo. Y ese sobresueldo es lo que te va a permitir no depender de las decisiones de estos cazurros, por decir así, ¿verdad? Por decir así, hablando en plata, ¿no? Como se suele decir. Entonces, es muy importante este fondo de emergencia. Fijaros qué lección y fijaros qué mala educación nos están dando y qué mal ejemplo nos están dando desde los poderes políticos, ¿no? Que ni siquiera saben gestionar las finanzas. O sea, ¿cómo pretenden que la población sepa gestionar su dinero si ni ellos mismos lo hacen bien? O no saben o no se quieren enterar. No sé los que les pasa, pero lo que sé es que no gestionan bien el dinero que a ti te quitan. Por eso, muchísimos gestores y muchísimos asesores se rebelan contra la gestión de impuestos, o sea, porque no es, ya no es solo que te sangren en impuestos, es que además no lo están gestionando bien. O sea, a ti no te pueden estar quitando en impuestos una barbaridad para luego decirte que no vas a tener ningún derecho en el futuro y que te vas a tener que buscar tú la vida. Coño, pues para eso déjame buscármela ya desde ahora, que seguramente que lo hago 1000 veces mejor, básicamente porque el primer interesado en gestionar mi dinero soy yo, no ellos, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Esto es una verdad como un templo. Bueno, espero que te haya ayudado. Quiero darte las gracias por llegar aquí y darte las gracias a ti porque si has llegado aquí es porque estás llamado a hacer algo muy grande. Estás llamado a aprender cuestiones financieras y estás llamado a gestionar bien tu dinero y a no seguir los pasos de esta gente, precisamente, ¿verdad? Bueno, te quiero mucho. Hasta el próximo vídeo que te iba a decir. Si te ha gustado, dale a me gusta, compárteme y sigue en mis redes sociales. Un saludo.